Queridos amigos, ¿cómo están? Seguimos avanzando en la meditación del libro de Josué. Estamos ahora ya en el capítulo 4. Hemos dejado el capítulo 3 a mitad del proceso en que el pueblo de Israel está cruzando el río Jordán. Y en este capítulo 4, el día de hoy, estaremos completando la idea o el tema de este cruce milagroso. Recordemos que el pueblo de Israel ya había tenido una primera experiencia con un milagro similar. Obviamente no los que estaban cruzando el río Jordán tenían muy en claro quizás cómo fue en ese momento el cruce del Mar Rojo, porque o eran muy pequeños o no habían nacido todavía. Pero hay mucha similitud en cuanto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios, y aunque no es habitual comenzar desde el último versículo, bueno, el último versículo del capítulo 4, el versículo 24, nos va a dar el propósito por el cual suceden estas cosas. Dice el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa. Este es el propósito final o concluyente de estos dos capítulos en cuanto al cruce milagroso del río Jordán. Y para que quede muy fija en la memoria de cada israelita, en este capítulo 4 el Señor los lleva a que puedan de alguna manera recordarlo a través de estas 12 piedras que tenían que tomar en medio del Jordán para ponerlos ahí, ¿no? Y que sirva como memorial, como un recordar de lo que Dios ha hecho para con el pueblo de Israel. Y es que siempre el ser humano tiende a olvidar las maravillas del Señor en su vida con las circunstancias que suceden diariamente. Por eso la importancia para el pueblo de Israel de poner estos monumentos, por decirlo así, de estas 12 piedras, para que en el futuro, como bien dice la Escritura, para que en el futuro, si algún hijo de ellos preguntan sobre estas piedras, el pueblo pueda responder, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas, como se menciona en el versículo 7. Entonces era importante hacer memoria de este acto milagroso para el pueblo de Israel. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas también? La salvación de Jesucristo, del rescate de Jesucristo del pecado, es para nosotros un acto digno de ser recordado. El momento en que te convertiste, como bien se menciona, que en realidad es el momento en el que el Señor te convirtió. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recordamos? ¿Recordamos cómo el Señor ha sido fiel a sus promesas para cada uno de nosotros? ¿Recordamos cómo Dios nos ha provisto no solo de lo material, sino aún de lo emocional? Ahora que hay muchos cambios, estaba leyendo un poco acerca de los cambios que representaba para el pueblo de Israel el cambiar de líder, el cambiar de lugar físico donde habitar, ¿no? Todo esto traía una crisis muy particular sobre el pueblo de Israel, que obviamente descansaba este pueblo en la promesa, en conocer quién era el Dios que lo llevaba a través de estos cambios. Porque Moisés muere, se levanta Josué no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo guió. Y el pueblo de Israel no se queda en Moab, no se queda en estas tierras antes de cruzar el río Jordán, sino es el Señor quien los lleva hacia esta nueva tierra prometida. Entonces los cambios eran intencionalmente guiados por el Señor, que traía de repente un cambio en el confort, en la tranquilidad del pueblo de Israel. Claro que sí, pero este pueblo de Israel tenía la imperiosa tarea o la necesaria tarea de recordar
tanto para las generaciones futuras como para ellos mismos, recordar quién era Dios, quién era el que los sacó de la tierra de Egipto y quién era quien los introducía de una manera milagrosa a esta nueva región. Gloria al Señor entonces, porque ahora ya no necesitamos monumentos de piedra para poder recordar lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha transformado en nosotros, para ya no recordar a través de monumentos de piedra quién es Cristo. Tenemos la Escritura hoy en día. La palabra de Dios nos habla de Cristo y en ella, como lo estamos haciendo en esta oportunidad, podemos venir una y otra vez, día tras día, y recordar quién es nuestro Dios. Hacer memoria acerca de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si no hay aún evidencia en nuestras propias vidas, comencemos mirando la Escritura. Miremos a ese Dios y pidámosle al Señor: oh Señor, que tu palabra cambie mi corazón, que tu palabra transforme mi vida, me haga reconocer que hay pecado en mí y debo arrepentirme delante de ti. Y agradecidos por esto, Señor, que comencemos a forjar en nuestros corazones evidencias de cambio, frutos dignos de arrepentimiento, y que sean ellas las que nos demuestren, Padre, la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, porque no hay excusa ahora para cada uno de los que estamos asistiendo a este ministerio de adolescentes. No hay excusa para decir yo no sabía, porque ahora tenemos tu palabra, ahora tenemos la Biblia en nuestras manos. Ayúdanos a examinarla con cuidado, con reverencia, a mirar en ellas a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, como estamos viendo en este capítulo. ¿Quién eres tú? Un Dios que hace milagros y que se preocupa para que el pueblo de Israel haga memoria de quién los hizo cruzar el río Jordán. Gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos a siempre recordar quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor y quiénes somos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.